¿Qué va a pasar con la Mona Lisa? En los últimos días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado noticias de que va a haber muchos cambios en el Museo del Louvre, en París, y uno de esos cambios va a afectar a la Gioconda, el cuadro más famoso del mundo. Hacía tiempo que se esperaba alguna noticia con respecto a la Gioconda, que si a ver si un día la limpian, que si a ver qué pasa con la sala donde se exhibe desde hace muchísimos años. El principal problema que tiene esta sala es que a día de hoy el Louvre oscila anualmente entre 8 y 10 millones de visitantes, es una auténtica barbaridad, y la inmensa mayoría de esa gente, por no decir el 99% probablemente, pasa por la sala de la Gioconda. Claro, el problema es que esto ha devaluado muchísimo la experiencia de visita del Museo del Louvre, porque aquello es una especie de discoteca gigante donde un montón de personas todos los días intentan ver un cuadro, en realidad para poder verlo, para ver que existe, para poder decir que lo han visto, en algunos casos probablemente también, y al final es un cuadro que está allí, prácticamente muerto para la historia del arte, porque se ha convertido en una atracción y ya no es una obra de arte. Con esto de que ya no es una obra de arte no me refiero a que seas mejor ni peor persona porque te quieras hacer un selfie con la Gioconda. Todo el mundo tiene derecho a hacerse un selfie con la Gioconda si quiere, sobre todo porque has pagado una entrada al Louvre. Pero el problema con este cuadro es que a día de hoy no se puede explicar. Imaginaos por un momento que dieseis clase en París o en Lyon o donde queráis, visitáis con vuestro alumnado el Louvre con la intención de explicar la Gioconda y a Leonardo da Vinci. Es imposible, no va a poder suceder, porque allí hay un montón de gente que está a otra cosa. Está a ver el cuadro, a sacarse fotos con él, a tener la experiencia París completa, pero no a entender el cuadro. Y dicho todo esto, ¿qué es lo que parece que va a hacer el Louvre? Pues parece que va a hacer algo que llevábamos comentando desde hacía muchísimo tiempo en el ámbito de la museología, de la historia del arte, incluso en redes sociales lo hemos comentado unas cuantas veces, y es quitarla de ahí, llevarse a la Gioconda a otro sitio distinto, a otra sala, ella sola, probablemente separada de cualquier otra obra, para que la gente que quiera verla pueda verla, vaya solo a verla, habrá gente que solo vaya a la Gioconda y ya no vea el resto del Louvre, y quien quiera ver el resto del Louvre, pues no tenga que pasar por esa sala de la Gioconda obligatoriamente, ¿vale? No es obligatorio pasar por la sala de la Gioconda, pero al final el movimiento de masas que genera acaba afectando a buena parte del museo, aunque el Louvre es tan grande que tiene salas que están vacías prácticamente todo el día o con muy poquita gente. Si esto solo afectase a la Gioconda, pues ni tan mal. Pero el problema es que en esa sala, en la sala de los estados del Louvre, están algunos de los cuadros más importantes de la colección del Louvre. Cuadros increíbles que en general no se pueden ver con unas condiciones mínimas de visita porque están en la sala de la Gioconda. Es muy difícil que tú puedas prestar atención a cualquiera de los otros cuadros de la sala teniendo en cuenta todo lo que se está formando en esta sala, que tampoco es tan grande. Si la Gioconda fuese un cuadro normal, pues sería perfecta esa sala. Pero la Gioconda hace tiempo que dejó de ser un cuadro normal. Y la clave es si esto está bien o esto está mal. Así que os voy a dar algunas ideas positivas y negativas sobre separar la Gioconda, sobre segregarla del resto del museo. Cosas positivas de llevarse la Gioconda a otro sitio. Por un lado, significa que habrá gente que solo vea la Gioconda y se vaya a su casa. Así que toda esa gente tendrá una experiencia más cómoda. No tendrá que hacer colas, no tendrá que recorrerse una parte del Louvre para llegar al cuadro que quieren ver, podrán verlo y marcharse. También los accesos a la sala se podrán controlar mejor, se podrán poner controles horarios, pases horarios, tipo, pues entran 100 personas cada 15 minutos, y circulando, circulando, circulando. Al estar separada, la Gioconda se podrá incluso intentar explicar por primera vez. Si la tienes en una sala para ella sola, puedes poner paneles explicativos, puedes poner un vídeo fuera, incluso hay lugares en los que te obligan a ver un vídeo para ver la obra de arte. Esto, por ejemplo, sucede en Padua, en la Capella Scrovegni de Giotto, donde tú reservas a una hora, vas a tu hora y lo primero que ves no es la obra, sino un pequeño vídeo, un pequeño documental donde te explican la obra. A lo mejor hacen lo mismo con la Gioconda, esto ya sería la leche, porque significaría que la gente no solo va a ver la Gioconda, sino que a lo mejor aprende por qué la Gioconda es tan importante, que desde luego que lo es. Otra ventaja importante de esto, evidentemente, es la económica. Puedes poner una entrada específica para la Gioconda, probablemente no va a ser barata, y habrá gente que solo vea la Gioconda y solo pague eso, así que, por decirlo un poco a lo bruto, no están consumiendo el resto del museo, no están generando gasto en el museo, personal, vigilancia, limpieza, sino que solo lo generan ahí, así que te permite racionalizar un poco más el gasto. Y al llevarte a la Gioconda a una sala separada, pues la gente que solo va a ver la Gioconda, o casi solo a ver la Gioconda, no va a generar esa sensación de multitud, de muchedumbre, en partes del museo completas. Hasta ahora, para llegar a la Gioconda tienes que atravesar una serie de salas, estancias, dependencias,
que son obligatorias, no aterrizas directamente en la sala de la Gioconda. Y por ahí va mucha gente a la que el resto del museo a lo mejor le interesa poco o nada. Y ahora será una experiencia mucho más concreta. La gente que quiere ver el museo con una calma un poco mayor, probablemente no va a tener que tener tanta gente delante. Pero por supuesto, como casi todo en la vida, la medida también tiene cosas negativas. La primera cosa negativa creo que es evidente y es que implica decir que hemos perdido. No hemos sido capaces de tratar la Gioconda como un cuadro. Y lo tratamos como un fenómeno de masas, como si estuviese Taylor Swift en la calle firmando autógrafos y eso provocase un colapso de media ciudad. Pues esto es un poco lo que pasa con la Gioconda. Es cierto que es la realidad, no podemos negarla, pero a lo mejor es un poco triste reconocer que no hemos sido capaces de explicarla de mejor manera. La Gioconda descontextualizada del resto de las obras de Leonardo da Vinci es un poco raro. Es un poco raro. De hecho, veremos qué hacen, porque a lo mejor se llevan la Gioconda y el resto de las obras de Leonardo para una sala. Yo apuesto a que eso es lo que van a hacer. No se van a llevar la Gioconda solo, sino que la van a poner con el resto de los cuadros de Leonardo en un sitio distinto, pero también es segregarla, porque el resto de la colección de Renacimiento italiano probablemente va a seguir en la sala en la que está. Rafael, otros artistas muy importantes para entender la Gioconda estaban en esa sala. De hecho, hay obras de Rafael muy importantes que son importantes para entender la importancia de la Gioconda. Perdonad que esto parece un trabalenguas, pero creo que me entendéis. ¿Esas obras se van a quedar separadas para siempre a partir de ahora? Parece que sí. Que un museo de los más importantes del mundo, de los más prestigiosos, el Louvre es un gran museo, decida que se rinde, que, ok, venga, pasad a ver la Gioconda y que sea rápido. Pues a lo mejor es un poco triste. Hay un contra que yo creo que es muy importante, y es que si se llevan la Gioconda a una sala aparte, la mayor parte del museo se va a quedar bastante vacío. En los museos en los que se han tomado este tipo de medidas, por ejemplo en el Castello Sforzesco, donde tienen la Piedad de Miguel Ángel separada y tiene su propia reserva de hora para visitarla y su propio ticket para visitarla, el resto del museo está prácticamente vacío, va muy poquita gente. Y eso que hay una obra de Leonardo da Vinci, que casi nadie visita. Es una cosa muy graciosa. Todo el mundo se apiña en las mismas obras de Leonardo da Vinci, pero hay otras que no interesan tanto. ¿Puede suceder esto en el Louvre? Yo no creo que sea tan drástico, porque el Louvre sigue teniendo cuadros que mucha gente va a querer ver, La libertad guiando al pueblo, por ejemplo, de Delacroix, pero es cierto que si tú entras por una puertecita, ves a la Gioconda y ya te puedes ir, es probable que el resto del museo se vaya a quedar bastante tranquilito. El problema es ver si no se queda vacío. Y esto nos conduce a lo que yo creo que es el principal punto negativo de esta estrategia. Yo no os voy a engañar, yo estoy a favor de esta medida con la Gioconda, creo que es lo único sensato que se puede hacer a día de hoy en ese museo con ese cuadro, pero hay un pequeño reverso tenebroso de todo esto, y es que como esto no deja de ser ceder al mercado turístico, porque es lo que es, no vas a poner menos aforo, no vas a reducir la cantidad de gente que visita la Gioconda, al contrario, probablemente crezca con esta medida. ¿Hasta dónde vas a llegar? Es decir, ¿y si lo siguiente es otro sacrificio? Si tienes que hacer lo mismo con la libertad guiando al pueblo, o si tienes que hacer lo mismo con otros cuadros, o si tienes que poner una cinta mecánica para que la gente no se pare delante de la Gioconda, hay lugares del mundo donde esto sucede, ¿vale? Se colocan cintas mecánicas porque hay millones de personas que tienen que pasar por delante de un sitio concreto por razones religiosas, culturales, turísticas. ¿Acabaremos viendo una pasarela mecánica de aeropuerto pasando por delante de la Gioconda para que la gente no se detenga ni un solo minuto? ¿Acabaremos viendo la Gioconda convertida solamente en un fotocall que la gente fotografía así de pasada mientras están en la pasarela mecánica? Llevársela a una habitación separada es el primer paso para eso. Aunque a mí esta decisión me parece razonada y me parece lógica y creo que han tardado mucho en tomar esta decisión, así que por mi parte, mi aplauso a esta decisión y al Louvre, creo que también es abrir la puerta hacia cosas que a lo mejor no nos gustan. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu comentario, ¿qué te parece? ¿Gioconda separada? ¿Gioconda no separada? ¿Qué harías? Y dime qué otros museos, monumentos y obras de arte crees que están en una situación parecida y que a lo mejor pronto les toca tener su entrada propia, tener su habitación o su sala propia o directamente que se los lleven y les creen un museo para sí mismos. Nos vemos en las redes.